Agradecemos la presencia de la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, al rector de la Universidad de los Andes, señor José Antonio Guzmán, al vicerrector de Investigación y Posgrado, José Miguel Simián, a los miembros del jurado, finalistas e invitados especiales. Este concurso, que fue creado en 2019, busca destacar a hombres y mujeres insertos en el ámbito científico y que sean investigadores e innovadores que, durante el último año, hayan liderado una investigación aplicada, desarrollo científico-tecnológico o innovación, y que esté inserto en el mercado y genere una contribución a la sociedad en el ámbito nacional o global de las ciencias de la salud, ingenierías, educación o ciencias exactas. Queremos comenzar este evento con la bienvenida del rector de la Universidad de los Andes, señor José Antonio Guzmán. Vamos a desenmascararnos. Señora subsecretaria, señoras y señores, qué bueno, ¿qué pasa? ¿No se oye? Ah, que están haciendo una seña. Bueno, muy bienvenidos a todos. Estamos aquí en este tremendo salón con mucho espacio, pero una gran alegría poder estar en el campus. Estamos volviendo poco a poco, la gente está con ganas de volver. El lunes tuvimos 1.400 personas en el campus, de los cuales 700 eran alumnos, y no hemos sabido mediciones de ayer y anteayer, pero da la impresión de que hay cada vez más gente y con muy buenas medidas de seguridad. Hasta el momento no hemos tenido noticias en estos meses que hemos estado funcionando de que nadie se haya enfermado, así que y al mismo tiempo hemos podido retomar de la mejor manera posible en este contexto la actividad universitaria, lo que para nosotros es muy importante. Perdón por este paréntesis. Ayer tuve la primera clase de un curso que estoy haciendo y los alumnos estaban preguntando, fue por Zoom, y los alumnos preguntaban, ¿vamos a tener clases presenciales? Con gran interés, digamos, y eso me parece que refleja muy bien las ganas de mucha gente de poder volver a la actividad universitaria. Pero bueno, hoy día estamos reunidos aquí por otra razón muy importante, y hemos organizado por segunda vez el premio al científico innovador, y nos da una gran alegría. La universidad tiene a mucho orgullo esta idea de destacar, dar visibilidad a científicos innovadores que durante el tiempo en el cual estuvo abierto este premio para buscar los candidatos se haya destacado especialmente por desarrollo científico, tecnológico, innovación, que aportan mucho al bien del país, al bien común del país, una contribución a la sociedad muy importante que a nosotros nos interesa mucho reconocer, valorar, resaltar. Desde hace muchos años hemos constituido en esta universidad la Dirección de Innovación. El primer director fue Matías Vial, que está aquí presente, hoy día vicerrector de Relaciones Universitarias, después Anil Saradanyani, y muchos otros que han estado trabajando en estos años por este aspecto tan importante de la actividad universitaria que queremos sea cada vez más. Llevamos 10 años en esto y la universidad ha ido alcanzando logros importantes, uno de los cuales, que es un pequeño indicador, es el ranking CIMAGO de innovación, en el cual hemos estado ubicados en la posición de liderazgo durante los últimos años. Y hemos tratado de apoyar con nuestras capacidades, con nuestros recursos, con recursos de actores privados y también con recursos públicos, la actividad de innovación que se lleva a cabo en la universidad, porque nos parece que hay que ver el modo de llegar lo más rápido posible a que la investigación, a que el trabajo académico llegue a solucionar problemas reales. Toda la investigación conduce a esto, pero a través de este esfuerzo de innovación vamos acelerando esta entrega. La universidad siempre se ha definido en este sentido como un puente. Nuestro esfuerzo es hacer de puente para que conectemos por una parte las necesidades del país y por otra parte la capacidad académica, el interés de los posibles financistas para producir este encuentro y lograr avanzar en proyectos científicos que nos lleven a estos resultados de innovación que son tan importantes. En este tiempo de pandemia nos parece un tema que se ha conversado mucho en las distintas universidades y los rectores lo han tocado,
la universidad ha jugado un papel muy importante. Hace pocos días el presidente de la República dijo a un grupo de rectores, entre los cuales estaba yo, que agradecía muy especialmente el esfuerzo de las universidades por tratar de aportar soluciones científicas de innovación para solucionar el gran problema sanitario que estamos enfrentando. Y es un botón de muestra de las muchas cosas que las universidades pueden y deben hacer en este ámbito para estar en la vanguardia de las necesidades que el país tiene que enfrentar. Y por este motivo nos parece muy importante tanto la dirección de innovación, el trabajo de nuestros académicos y el hecho que decía hace un momento de resaltar a aquellas personas que se han destacado especialmente, porque vale la pena, porque es un aspecto importante de este esfuerzo que el país tiene que hacer. Una de las cosas que resaltaba el presidente en ese encuentro que decía es, lo comentaban otros rectores también, y es un dato bien conocido, que estamos muy al debe en la cantidad de recursos que se ponen en Chile para desarrollar innovación, y es una responsabilidad de todo ir acrecentando ese esfuerzo de innovación, y creo que actividades como esta, como la que estamos organizando esta mañana, o ha tenido lugar esta mañana, tienen un impacto importante que nos ayuda a dar la relevancia que tiene este tema, que es muy importante para el país. Entonces, muchas felicitaciones para los organizadores, para la Dirección de Innovación de la Universidad, para los jurados que han participado y, por supuesto, para los que van a ser premiados en esta mañana. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Durante la pandemia hemos visto cómo la ciencia ha sido protagonista en esta historia que todavía se está escribiendo, tanto en materia de encontrar una vacuna como fuente de información. Pero hay muchos que ya están pensando qué pasará después. Para hablar de lo que viene de la ciencia e innovación post-pandemia, queremos invitar al escenario a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, a Magdalena Guzmán, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Venture Capital, Alan García, director ejecutivo de Sofofa Hub, y Anil Sarangani, director de Innovación UANDES, que moderará el panel que tenemos a continuación. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Qué rico poder hacer algo presencial, echábamos de menos, a pesar de las circunstancias, así que muchas gracias por haber venido a nuestros invitados, a nuestro rector, vicerrector, y obviamente también Matías como director de innovación y actual vicerrector también, y a todos los premiados de esta ceremonia. Este panel lo vamos a comenzar con una pequeña información de contexto para todos los invitados que también nos están siguiendo por el canal YouTube de la Universidad de los Andes en vivo, y también obviamente tenemos un par de preguntas preparadas para nuestros panelistas. Y la idea después de este panel de 30 minutos a 40 minutos, continuar con la premiación. Partamos por el contexto nacional. Esta es una diapositiva que efectivamente lo rodea Corfo, de hace un par de años, y que comentaba un poco cuál es el sueño de Chile. Seguramente Marcela, que estuvo involucrada en esto, lo tiene bastante claro. Chile está compitiendo en una economía a día de hoy que tiene que ver con la eficiencia. Chile es un país que se ha hecho muy eficiente, sobre todo la extracción de recursos naturales. Pero nos gustaría, obviamente, y es el sueño de todos, que Chile pasara a ser una economía basada en el conocimiento, que estuviera en ese lado de la curva. En base a eso, durante los últimos años también se ha planteado el tema científico. Creemos en la vacuna, tenemos que vacunar a la gente, la ciencia es importante para la sociedad. Yo creo que una de las conclusiones que vamos a sacar seguramente hoy día es que a raíz de la pandemia esto quedó suficientemente claro. ¿Qué es lo que pasa con inversión en I+D? Que es el tópico que seguramente a la subsecretaria tienen que hacer en cada seminario y panel que va. ¿Cuándo vamos a subir el presupuesto para I+D? ¿Cuándo las empresas privadas van a apostar más? Precisamente tenemos tanto a Magdalena presente en el panel como a Alan. Y es un poco las cosas que vamos a conversar a día de hoy. Solamente a nivel de números, para que lo tengamos claro, piensen que el 92% de lo que se gasta en I+D a día de hoy lo utilizan o lo invierten los países del G20. El resto de los países no invierte mucho en I+D. El gráfico que está a la derecha, que es el gráfico de barra, es un gráfico que encontré muy bueno porque no solamente habla del 0,33% que supuestamente invierte Chile en I+D, pero que lo hace comparando con países que tenían el mismo PIB en ese minuto. Efectivamente estamos bajos y ahora queremos hablar un poco de las estrategias para poder mejorar este tipo de situación. Y finalmente lo que tiene que ver con el gasto específico de R&D o de I+D,
que hacen los distintos países. Como pueden ver, Estados Unidos casi 470 billones de dólares. Chile, si no me equivoco, su secretaria invierte alrededor de 1 billón, que es lo que se invierte ahí hoy en Marte, por lo menos a nivel de Estado. Y hay países, obviamente, que lo han hecho muy bien, políticas de Estado como Corea del Sur, que es un buen ejemplo, independiente de sus temas culturales, de cómo lo ha hecho, cómo se ha posicionado fuertemente como líder a nivel mundial en temas de I+D. A nivel de contexto nacional, se habla mucho también de lo que son el valor agregado, de cuánto le agrega Chile por cada material que exporta. Hay promedios que dicen que un 0,5, con respecto a la OCDE, que es $2,3 que le agregan por cada kilo de material que se exporta. En esta otra noticia ayer muy interesante, que por ejemplo la NASA está invirtiendo a día de hoy en la astrominería, se está asociando con mineras a nivel mundial, porque obviamente la minería ya no está en la Tierra, los minerales de la Tierra están explorando minerales afuera, y traerlos a raíz de todas estas exploraciones espaciales que estamos haciendo. ¿Cómo está Chile ubicado en esto? Sabemos que la minería es un sector productivo importante para Chile. ¿Están las empresas y las mineras chilenas pensando en la astrominería? ¿Se están asociando con temas espaciales? Yo creo que no. Entonces ahí tenemos situaciones también para darle nuevamente mayor agregado a nuestro material. Acá muestro solamente que Chile tiene muy buena ciencia. Este gráfico simplemente quiere representar sobre la OCDE. Chile tiene muy buena publicación y cantidad científica. Esto obviamente se ve sesgado por las publicaciones que tenemos en el ámbito de la astronomía, que son de bastante impacto, pero que Chile efectivamente lo decidió así hace un par de años y nos ha ayudado a fomentar muy buena ciencia a nivel nacional. El impacto patentes ha ido mejorando. Dentro del jurado también teníamos a Loreto Breschi. Y efectivamente Chile todavía está, se ve abajo, creo que es el quinto o sexto país por abajo que tiene la capacidad de producir patentes, que es bastante bajo. Desde las universidades obviamente se ha hecho un cambio importante en nuestros investigadores, un cambio cultural que todavía estamos haciendo y que también se ha realizado a nivel de las empresas en los últimos años y tenemos que seguir mejorando. Y después hay aspectos, digamos, más claves que tienen que ver con las partes más blandas, la colaboración. Chile es el peor país que colabora a nivel de Latinoamérica. Somos los peores índices de colaboración de la OCDE, de los países OCDE es Chile. Tampoco tenemos el tema del mindset, el creernos un poquito más el cuento. Esta foto me encanta también porque muestra lo que sería un argentino, que es un gatito pero se cree león, y tiene los mercados libres, y tiene los unicornios, y un país que supuestamente políticamente es mucho más inestable que Chile, pero sí ha generar startups o empresas de mayor impacto. Así que bueno, con ese contexto, agradecer a los tres panelistas por haber venido hoy. Y ahora obviamente lo dejo abierto y la primera pregunta que me gustaría plantear es cómo pasamos del commodity los 3 P's. Chile se conoce como una economía de las 3 P, porque exportamos piedra, palo y pescado. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo lo hacemos de una manera mucho más agregando valor? Entonces, si quiere partimos por la subsecretaria, ¿cómo pasamos de una economía basada en extracción de materias primas o una economía de conocimiento? Así que esta es la gran pregunta y que seguramente hay muchas respuestas, pero por favor, subsecretaria, sus impresiones. Bueno, primero que nada, muchas gracias a mí, a la universidad, y a todos por organizar este premio. El contexto del premio pasa a hablar desde algunos de los datos que presenta, duro, quisiera que fuera una realidad chica, pero también cuando uno lamentablemente un número pequeño de personas presenciales, que puedo ver ahí estarán detrás de la pantalla, pero los que estamos acá seguimos firmes, digamos. Veo caras muy conocidas que llevan bastante tiempo con bastante perseverancia trabajando por cambiar este guión, un guión que no nos acomoda, de hecho nos incomoda mucho. Es decir, ¿cómo podemos, como dices tú, los comoditos de los 3P es algo que venimos conversando hace mucho tiempo, pero ¿cómo se produce el cambio? A mí, una de las cosas que me ha empezado a incomodar también de nuestro relato, que para la próxima pregunta que escribo para la próxima versión del concurso, que posiblemente yo no va a estar acá, va a tener que sentar ahí a presentar, y es que normalmente miramos la foto estática, es decir, vemos cuánto invierte Estados Unidos, vemos cuánto invierte en X países, vemos lo que invierte Chile, y vivimos un buen tiempo, y no generamos una ruta. Parte de la generación de la ruta, ¿cómo movemos? ¿Cuántos son demorados los países en hacer esto? Cuando uno hace ese análisis es bien interesante. O sea, yo he empezado a no mirar esta imagen de la OCDE donde tenemos como Chile en su 0,35 y el resto de los países, porque siento que a veces inmoviliza. Más bien, me encanta mirar las trayectorias. ¿Qué países han estado en la OCDE cuando invertían 0,30 y tanto
Laude te permite una métrica común, digamos, si no es muy difícil comparar, y que hoy día están cerca del 1%, ¿y cuánto tiempo están en eso? ¿Qué estrategia sigue? Cuando uno hace este análisis, es un poco deprimente, porque podemos ver que Grecia, Turquía, España, Portugal caen en esa categoría, están cerca de nosotros, digamos, no es Estados Unidos o Gran Bretaña, pero están sobre el 1 o cerca del 1, y se demoraron 20 años. 20 años a mí me parece que es un plazo completamente inaceptable para Chile. No podemos demorarnos 20 años. Pero nos pone un marco. Ok, si 20 años es inaceptable, ¿cuál es el plazo? ¿Qué es lo que queremos? Y más que el plazo, ¿cómo llegar a él? ¿Cuál fue la ruta que tomamos? ¿Cuál fue el crecimiento? ¿Qué implica ese crecimiento? Si nosotros decimos en Chile, estos son cálculos que hicimos, que tú lo reduces a la mitad. Yo quiero en 10 años llegar cerca del 1% del PIB y cambiar la proporción que tenemos hoy día de empresas versus Estado invirtiendo en investigación y desarrollo. Si hacemos ese ejercicio, implicaría que todos los años Chile tendría que meter solo ¿cómo llegamos a eso para en 10 años llegar al 1%? Para que entendamos las dimensiones de lo que estamos. Con esto quiero como bajar la conversación, darnos cuenta que es un proyecto gigante. Y creo que la creación del Ministerio de Ciencia era un elemento fundamental dentro de las acciones necesarias para provocar un cambio, pero sin duda no es suficiente. O sea, para mí es como la Constitución, ¿cierto? Es necesaria para generar cambio, pero no es suficiente. Necesitamos más cosas. A mí me gusta mucho lo que el contexto o el concepto detrás de la política de las misiones. Hemos conversado. Es un poco diferente que la política industrial, poner todas las fichas en el cobre o en etcétera, sino que tiene que ver más con cómo, como país, encontramos consenso y consensos amplios que nos convoquen en torno a temas que no solamente involucran al sector productivo, sino que también involucran a la academia y al sector de investigación, al sector productivo, mucho más allá, a nuestra sociedad en general. Voy a poner un ejemplo simple. Pero ¿qué tal si como país, durante los próximos 4 años, nos comprometemos a abordar seriamente el tema de la fertilidad? Seriamente. Eso es un tema en el cual involucraría desarrollo tecnológico, involucraría inversiones, ¿cierto?, específicas en no solamente desarrollar, sino que adoptar tecnología, involucraría bastante investigación y desarrollo, porque tenemos que conocer, tenemos que generar, adaptar, digamos, una serie de cambios, de métricas, de disponibilización de información, de inteligencia artificial, etc. A través de estos proyectos, que son como proyectos de acción en el país, que exceden bastante, digamos, quiero decir, estos son consensos sociales amplios, que necesitan un liderazgo fuerte, pero que ese liderazgo lo que hace es canalizar una demanda que es transversal al mundo de la ciencia y la tecnología, que es transversal al mundo del desarrollo tecnológico, y que más bien se moviliza hacia un objetivo socialmente ampliamente anhelado. Creo que esos conceptos pueden ser tremendos aceleradores de cambio para nosotros. Veo muy difícil, o al menos las otras fórmulas han sido medianamente funcionadas, y me parece que es una estrategia interesante que debiésemos, una vez que tenemos nuestra institucionalidad montada, la vamos a dejar por un momento bien organizada. ¿Y cuál es el debate que armamos ahora? ¿Cuáles son aquellos vehículos que como país vamos a consensuar para generar esto? Yo ahí veo una alternativa tremendamente interesante. Me parece que debiese conducirse. Me parece que este año es una época fundamental para ello, de candidaturas de todo tipo, en la cual uno pudiese plantear un proyecto que te permita generar este cambio, porque este cambio, el de las 3P, digamos, un cambio lento, complejo, difícil. Hay mucha gente que trabaja en transformar la investigación científica en valor, para las sociedades. ¿Y esos desafíos, perdón, subsecretaria, están definidos? O sea, sabemos que inteligencia artificial, que el tema de la sequía, cambio climático, el Ministerio lo va a poder lanzar, están en
preparando cuáles van a ser esos desafíos o lo plantea la sociedad? ¿Cómo lo están viendo? No, yo aquí, esta es una pregunta bastante amplia, me escapé de los cerros mucho más allá de la política dentro del ministerio, digamos, y lo estoy planteando más bien como la estrategia futura. O sea, creo que es un ejercicio que yo propongo que deberíamos hacer prontamente. Nosotros no lo terminamos. Nosotros llevamos un año funcionando, principalmente instalar la funcionalidad de chat. Pero es un ejercicio que también, como eso es lo que digo, necesitamos que sea un ejercicio transversal en la sociedad. Y a mí me parece, o del año de experiencia que llevo, creo que esa pregunta, que es súper ambiciosa, realmente necesita una respuesta que es con ese nivel de ambición y que requiere de muchas instituciones de nuestra sociedad, más allá de un ministerio, más allá de un gobierno, más allá del sector público, el sector privado tiene que estar, tiene que enfocarse y con visiones que tengan que ver con también una alta visión ciudadana, que nos haga mirar también todo el progreso de la investigación científica y tecnológica puesta al servicio de nosotros. Creo que la pandemia, por último, fue un mini experimento de cómo finalmente todas las instituciones logramos alinearnos rápido cuando tenemos un objetivo claro y que ese objetivo claro le hace sentido a nuestra sociedad. Perfecto. Magdalena, Alan, ¿algo que agregar? Sí, me permitieron sacarme la mascarilla. Estoy en orden. Bueno, yo podría sumar, muchas gracias por la invitación, feliz de haber participado en todo esto del Premio Innovador, la verdad es que ha sido una muy grata experiencia. Me gustaría sumar a lo que dice Carolina con respecto al compromiso del capital privado, mirándolo desde este lado, desde esta perspectiva en donde se hace mi experiencia. Yo creo que la pandemia fue un tremendo impulso para el capital privado, o sea, todos sabemos que hay montones de industrias que están muy afectadas con esto. El capital privado y todo lo que es el venture capital, la inversión en emprendimientos de base científica tecnológica se ha visto tremendamente beneficiada. Yo creo que nadie de nosotros puede estar ajeno a lo que ha llegado, lo que ha transformado nuestra vida la tecnología. Y esto es particularmente interesante porque nosotros, por ejemplo, como asociación de inversión en venture capital, trabajamos constantemente en ese compromiso y en conquistar estos capitales privados y nos hemos dado cuenta cómo la pandemia ha intencionado las ganas de estos inversionistas, por supuesto que no solo internacionales, sino que también nacionales, en ser partícipes. Hemos visto cómo family offices, que la verdad es que antes invirtiendo en proyectos inmobiliarios, concesiones, etcétera, más hacia el lado del private equity, hoy en día están muy entusiasmados en esta tecnología y lo hemos visto, ha salido en la prensa incluso, cómo han montado sus propios fondos. También hemos visto como grandes compañías también están entusiasmadas con esto y están empezando a invertir en venture capital, en capital privado, digamos, para las startups, y no solo empresas transnacionales o como las que han existido hasta el momento, como puede ser Telefónica, un Engie, etcétera, sino que vemos ejemplos nacionales como Copec y como CMTC Ventures, que están dando un primer paso y van a agarrar la posta de estas investigaciones que se desarrollan, por ejemplo, en el área académica. Así que esta transformación de base productiva a través de commodities que tenemos en Chile, yo creo que la pandemia la va a acelerar hacia una matriz productiva basada en tecnología, que puede ser, por supuesto, basada en nuestros recursos naturales y que las tecnologías y todo este tipo de compañías tecnológicas y startups provengan de ahí, pero también el talento chileno va mucho más allá, o sea, hemos visto cómo también se da grandes tecnologías en otros temas, como podrían ser los software as a service o otros temas, digamos, otras industrias. Entonces creo que estamos en un súper buen momento, o sea, desde el capital privado, yo veo que lo que comenta Carolina de que necesitamos X millones de pesos para llegar a esos números de los países que están invirtiendo en I+D, yo veo que el capital privado va a pasar, que efectivamente se van a comprometer de una manera mucho más importante de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Ya no hay cómo quedarse afuera, y lo están buscando, y eso es lo que nosotros hemos visto desde el año pasado intensamente, o sea, como asociación hemos crecido un montón con los mismos inversionistas que
que andan buscando este activo, y también de manera internacional, o sea, para qué decirlo, pero hemos visto cómo se nos ha removido el piso con los casos de Cornershop, con los casos de Notco, y Lo vamos a ver montones también otros al final. que no conocemos, digamos. Perfecto. Gracias, Magdalena. Alan, les pido por favor, cuando hablen, se sacan la mascarilla. Ah, no sé ya. qué- sí, Y después la ponemos. eso, lo más fácil para que se escuche mejor. Oye, muchas gracias. Escuchen, ¿no? Muchas Sí. gracias por la invitación. También es un honor estar acá, ya he participado en este proceso. Creo que es una discusión me apasiona mucho. Comparto mucho la mirada de la secretaria, también de Magdalena, respecto de que al final cuando uno ve las cifras de inversión en I+D en Chile es un poco deprimente. Pero creo que también detrás de las cifras hay que entender la complejidad que hay. Y es muy fácil malinterpretar las cifras. Nosotros estábamos convencidos hasta el año pasado de que en Chile nuestras capacidades de investigación eran buenas, no es extraordinario. Nuestro compromiso del sector privado respecto de los temas de investigación era suficiente, o incluso insuficiente. Y que al final teníamos este problema de las industrias, de las ISP. Yo creo que el año pasado fue un año muy importante, como han mencionado los otros panelistas, porque nos permitió por primera vez poner un propósito común que alinea a los distintos actores del ecosistema de innovación. Va muy alineado con lo que comentaba la subsecretaria, ponerle una misión, en este caso fue la pandemia. Exactamente. A distintos actores que tienen intereses distintos, incentivos distintos, etcétera, visiones distintas. Entonces, pensar que podemos juntar a todos estos distintos actores para trabajar en un proyecto común, sin un propósito y sin un lenguaje común, es más difícil dar ese salto. Por lo tanto, partir por estos proyectos o propósitos comunes, como la pandemia, sin duda, como la economía circular, como el cambio climático, creemos nosotros desde Sofofa Hub que es un punto inicial muy importante. Y respecto de las 3P, yo me acuerdo hace un tiempo estuve en Israel conversando y tratando de entender un poco el modelo de Israel y cómo han llegado a ser tan exitosos en esta conexión entre el mundo científico y el mundo empresarial. Y yo les decía, sí, es que nosotros tenemos piedras y palos y pescados en el fondo y cómo lo hacemos para transitar a un modelo donde tengamos en el fondo farma. Entonces me decían, oye, dense con una roca en las muelas, que tienen en el fondo palos. Dense con el cobre en las muelas. Sí. Palos, piedras y pescado. Nosotros no tenemos ni siquiera eso en el fondo. Entonces, yo creo que a veces son muy críticos con nuestras industrias y decimos tenemos que cambiar de industria. Y yo creo que no es así. Yo creo que nosotros tenemos que, al contrario, tenemos que aprovechar las industrias que tenemos que pasar quizás de cobre a nanocobre, de materiales a nanomateriales, e ir sofisticando nuestra industria usando tecnología. Pero para eso tenemos que juntar estos dos mundos. Y por lo tanto, nosotros creemos, más que la razón por la cual se juntan, más que tener que ver con que no hay mercado y no hay capacidades, algo que nos demostró el año pasado la pandemia que no es así, tiene que ver con un problema de articulación. Y es ahí donde Sofofa Hub ha puesto su esfuerzo y creo que el año pasado fue un muy buen año también para demostrar de que con un poco de articulación se pueden lograr resultados importantes. Sí, concuerdo contigo, Alan, de que efectivamente tenemos un ecosistema que está atomizado, fragmentado y que de a poco se ha ido mucho más armonizando, por decirlo de una palabra. Me gusta lo que tocaste porque un poco respondiste a las elecciones de otros países por el tema de Israel y también lo que hablaste de, aquí se ve en la foto, que un poco el yacimiento de cobre, cómo es logrado una investigación que hicimos a raíz de la pandemia, un fondo aprobado por el Ministerio, de agregarle valor al cobre con el tema de nanopartículas de cobre, generar las mascarillas que son capaces de reducir la carga viral del virus del COVID en un 99%, y lo validamos en Francia. Entonces, hay un claro ejemplo, esto además se facilitó de manera gratuita para que lo pudieran descargar en cualquier lugar del mundo, donde se descargó casi 27 millones de veces, utilizando este material que venía de una empresa chilena, la cual nosotros íbamos a validar, así que creo que es un buen ejemplo de que tú comentabas. Pasamos a la siguiente que tiene que ver, estamos en una educación que es formativa, que en este caso es la universidad, y aquí solamente un dato, el 65% de los niños trabajará en empleos que aún no existen. ¿Cómo los educamos? Sabiendo que, por lo menos para mí, la innovación debería ser algo transversal en todas las mallas o las herramientas de innovación, el tema de programar y la ciencia sobre todo tienen que ser prioritarios.
¿Cómo generamos este cambio en las instituciones de educación, y obviamente en este caso en el ministerio, por ejemplo, en todos los países? ¿Han visto ejemplos de esto? Con los temas STEM, por ejemplo. Sí. A ver, es un tema absolutamente que uno lo desvela, ¿cierto? Cuando le dicen, no, definitivamente los trabajos, la matriz de cómo nos organizamos hoy día no va a existir. También, esto lo digo bien como madre de niños de 8 y 10 años, creo que la pandemia nos ha hecho un gran favor, digamos. Nuestros niños son muy tolerantes a la frustración, increíblemente flexibles, se adaptan rápido. Así que desde temprano les va a tocar asimilar un mundo claramente distinto y también claramente con más crisis, una conciencia de crisis, conciencia de pandemia, conciencia del cambio climático, de los estrés, Greta. Son imágenes que son completamente distintas a las imágenes que yo tuve en mi niñez. ¿Cómo fomentamos esto? Yo creo que aquí quiero meter un tema que también me parece que es una de las revoluciones que realmente va a cambiar nuestro país, que es el tema de género. Lo voy a cruzar. Acá tenemos no solamente niños que posiblemente no están recibiendo también las herramientas que necesitamos a través de su educación formal. Quiero ser bien clara con esto porque el mundo está lleno de estímulos diferentes para los niños. Más allá de su educación formal, yo creo que los niños están absorbiendo, los niños están absorbiendo. ¿Cómo incorporamos no solamente una nueva formación, sino que además podemos invitar cada vez más a las niñas y a nuestra sociedad a construir un espacio mucho más igualitario y equitativo en materia de género? A mí me parece que eso es uno de los desafíos fundamentales que no se abordan necesariamente desde un sector, que es algo que tiene que ser transversal. Y creo que el momento que estamos viviendo no te deja opción. O sea, hoy día en el contexto de la Constitución, de la Constitución totalitaria, en el contexto del movimiento feminista que lleva por lo menos 3 años cuestionando las instituciones, cuestionando cómo se distribuye el poder, cuestionando cómo se distribuye el conocimiento, tiene que tener una resonancia. Las instituciones a veces nos demoramos a reaccionar, pero tenemos que actuar pronto ya. Por eso nosotros uno de nuestros temas fundamentales tiene que ver con la política de igualdad de género en ciencia. ¿Y por qué? Porque es importante hablar de género y creación de conocimiento. Esa es una pregunta válida. Una fórmula, le invento un hombre, le invento una mujer, una fórmula que nos sirve para avanzar en determinadas materias. Está absolutamente demostrado que los equipos diversos generan mejor investigación y mejor aplicación del conocimiento. Y eso es bien interesante, porque la ciencia, hay muchos que partimos absolutamente enamorados simplemente del ejercicio de hacer investigación, en mi caso, creo que también, tal vez varios acá, pero nos vamos dando cuenta también que no es solamente un acto de belleza intelectual, sino que tiene mucho que ver con que los países lo financian, porque creemos que nos va a transformar de una u otra manera. Y esto lo ligamos con la conversación anterior. Esto lo necesitamos para abordar los distintos desafíos. Y esa construcción, tanto del diagnóstico, del problema, del mundo en el que estamos parados hoy día, cómo lo interpretamos y cómo lo cambiamos en adelante, si no le incorporamos la perspectiva de género, realmente vamos a tener problemas en nuestro país y en el mundo. Quiero tomar un tema que se ha dicho bastante, pero creo que no con la suficiente fuerza. Ciencia de datos. Estamos fascinados con la ciencia de datos, tenemos que incorporar las licenciaturas que se están creando, la inteligencia artificial, los algoritmos que ya están tomando decisiones por nosotros, están preparándose para entregar diagnósticos médicos, para contratar personal. Y los datos que ingresamos a esos algoritmos contienen sesgos, y eso está demostradísimo. Entonces, como dicen los científicos de datos, mete basura, sale basura, eso es lo que va a ocurrir. Necesitamos crear investigación con perspectiva de género. Necesitamos no solamente atraer a los niños a las carreras que habitualmente no ingresan, necesitamos que las universidades y las instituciones como el ministerio tengan más presencia de género en sus órganos directivos. Necesitamos que estén conscientes de la importancia de incorporar una perspectiva de género transversal, porque realmente lo que de verdad va a transformar nuestro país en materia de productividad, en materia de creación de valor, en materia de
ambiente de integridad social, de desigualdad, yo creo que la revolución que tiene que ver con avanzar hacia disminuir las brechas de género es la que más impacto potencial tiene, no solamente en la creación de conocimiento, sino que en todas las otras disciplinas, en todas las otras áreas de formación. Y eso está íntimamente ligado también con el tema educacional, con cuál es el futuro que queremos. Claro. Hay herramientas que son transversales, seguramente el pensamiento crítico es una de ellas, que tenemos que inculcar a los niños. Y una carta que mandó el rector hace poco también al diario hablaba de que aprendamos a vivir en incertidumbre, que eso es parte de cómo ya no nos educan para trabajar en una empresa por 20, 30 años hasta que nos retiremos, eso es parte de lo que se nos viene. Tengo preguntas ahora también para Alan y para Magdalena. Esta es una frase de Felipe Cubillos que dice: el Estado no se la puede solo, y que efectivamente tenemos que articular a distintos actores del ecosistema. Y dentro de esos actores está obviamente la empresa, el sector privado. Así que, Alan, Magdalena, esta pregunta es para usted. Aquí hay algunas cifras de algunos países de cuánto invierten las empresas en I+D. Chile, lamentablemente, bueno, cercano al 20%, similar a España, por los últimos registros, en 2017, si no me equivoco. ¿Cómo fomentamos la inversión en I+D del sector privado? Alan, Magdalena, si quiera. A ver, yo creo que es fundamental, lo que hemos aprendido hasta ahora es que tenemos que ir de a poco, ¿no? Porque las empresas en Chile las empresas tradicionales no invierten mucho en I+D, eso lo sabemos, pero sí se han dado cuenta de que es muy importante hacerlo y no saben muy bien cómo hacerlo, y algunas están más avanzadas que otras. Mencioné hace un rato el tema de los 3P, el fondo. Yo creo que en Chile estamos llenos de desafíos. Hemos visto ahora los desafíos que tenemos en las regiones del sur, tenemos desafíos de seguridad, tenemos desafíos de competitividad, tenemos desafíos en todas las industrias se están transformando además. El punto es cómo logramos que las empresas trabajen en el fondo con el mundo científico para poder abordar juntos esos desafíos. En un contexto en el cual las empresas históricamente han tendido a abordar sus desafíos de manera interna y de manera individual. Por lo tanto, yo creo que este es un camino que ya se inició. Nosotros vemos muy de cerca desde la SOCOFA el interés que existe de las empresas. Varias de ellas están armando sus estrategias de Corporate Venture Capital, otras están en el fondo, se dieron cuenta que el área de innovación no es como el área de marketing, sino que es un área que tiene que ser mucho más estratégica. Otras han eliminado sus áreas de innovación, pues se han dado cuenta que la innovación es un tema transversal, por lo tanto debe ser liderado por el CEO y por el directorio. Yo creo que, como decía Carolina, este es un cambio paulatino. Yo creo que la inversión I+D es una mezcla del desarrollo de nuevas industrias con, en el fondo, una mayor inversión en las industrias tradicionales, que tiene su límite. Si tú ves la inversión I+D de estas industrias que tenemos en Chile, en todo el mundo no es muy distinto. Pero ahí también vemos que hay una oportunidad, en el sentido de que los materiales que producimos en Chile van a ser claves para el desarrollo del mundo, son necesarios para el desarrollo de los autos eléctricos, para todas las líneas de desarrollo del mundo. No es que se vaya a acabar el uso de los materiales que producimos en Chile. Por lo tanto, está en nosotros y en nuestro mindset, y yo creo que ese punto que tocaste es fundamental. A veces somos demasiado pesimistas desde los distintos lados. Depende de nosotros ver cómo aprovechamos las oportunidades de cambio que hay en el mundo para poder, en el fondo, articular el trabajo conjunto entre el mundo científico y el mundo empresarial para poder abordar juntos los desafíos. Yo creo que eso va a gatillar un aumento de la inversión. Magdalena, acá la pregunta es un poco más específica. Para los fondos de inversión, ¿podríamos de grabar de IVA? ¿Podemos crear el fondo de fondos, que es una estrategia que se ha venido planteando desde la asociación? Bueno, a ver, el proyecto así, te voy a responder específicamente el proyecto de fondo. Yo creo que más temprano que tarde se va a desarrollar. No sé si lo puedes explicar muy brevemente para que lo vean. Sí, se lo explico brevemente. Para poder tomar la posta de las startups que han levantado sus primeras rondas de inversión acá en Chile y que puedan escalar a mercados más desarrollados, es necesario que les lleguen inversiones que son un poco más altas de las que ellos encuentran acá en Chile, que son series A y series más amplias hacia arriba, o sea, sobre los $2 millones. En Chile existe una carencia importante de fondos que puedan aportar esas inversiones,
porque son más pequeños. En general, en Chile estamos muy bien cubiertos en todo lo que es la serie presemilla, la serie semilla, hasta más o menos el $1.000.000, gracias a todo el aporte que ha hecho Corfo, gracias a ellos, la verdad existe la industria de Venture Capital en Chile. Pero ya cuando estos mismos emprendedores necesitan levantar rondas más amplias, no existen fondos que puedan apoyar esto, entonces la gran mayoría de ellos salen afuera a buscar sus rondas más grandes. Uno de los proyectos que ha impulsado la Asociación Chilena Venture Capital es la creación de un fondo que es una gran bolsa, se podría decir, un gran fondo que recibe aportantes más grandes, ¿ya? Como lo sería, por ejemplo, un SoftBank, como serían los fondos de pensiones, endowments de universidades y, por ejemplo, grandes compañías, por poner un ejemplo cualquiera, Copec, que pone un ticket de 20, 30 millones de dólares en esta gran bolsa. Entonces, esto es bajo una administración que ellos determinan, por ejemplo, qué verticales se van a invertir y ellos invierten abajo en fondos que sean un poco más pequeños que los que ya existen, no de 20 millones de dólares, que es el promedio más o menos en Chile, sino que ya fondos de 50, 60 millones de dólares, y ellos pueden a su vez financiar esta startup, lo cual resulta un vehículo muy interesante porque la inversión está totalmente aislada del aportante. En el caso, por ejemplo, de los fondos de pensiones, que es algo que nosotros hemos trabajado de manera bastante intensa en los últimos años, existe, la verdad, tiene que haber un alejamiento importante entre el mismo capital de la FP y la startup, ya que no pueden ellos a su vez decidir cuáles son, no tienen la experiencia de cuáles son los que de verdad habría que financiar, y también existe una cosa reputacional, digamos, en el sentido de que, como todos ustedes entenderán, la inversión en capital de riesgo conlleva mucho riesgo, y de las 10 empresas que un fondo financia, 9 mueren y una es totalmente exitosa y paga todo el fondo. Entonces, es necesario aislar esta inversión del aportante de arriba. Por lo tanto, este vehículo no es ninguna invención chilena, por supuesto, existe ya en la gran mayoría de los países que tienen más avanzados y más maduros sus ecosistemas de inversión. Por lo tanto, es algo que nosotros de alguna manera estamos impulsando hace hartos años, y conversando con los fondos de pensiones, conversando con estos grandes fondos multilaterales, etc. Eso es el caso de los fondos de fondos, y es algo que siempre está en conversaciones. Yo creo que va a terminar resultando un poco antes de lo que uno piensa, que de repente uno cuando habla con los mismos ministerios o con los fondos de pensiones, creen que todavía efectivamente, y que es cierto, a los fondos en Chile les falta track record para poder cumplir con los mínimos requisitos que tienen estos grandes aportantes. Pero a su vez, como mencionaba Carolina, como somos un ecosistema que partimos después, también absorbemos todos los errores que cometieron los otros ecosistemas, entonces podemos avanzar un poco más rápido. Así que ya hemos estado en conversaciones, por ejemplo, con México, que es un país que nosotros seguimos bastante su camino, entonces ellos nos han ido relatando cuáles han sido los errores y los grandes éxitos en esta creación de este vehículo. Eso con respecto al proyecto Fondo. Y la otra pregunta era, con respecto a la inversión privada. Sí, ¿cómo la podemos ¿Cómo la podemos estimular un poco más? Sí. A ver, existe dentro de lo que es la gran gama del corporate venturing en general, existe, ¿verdad?, la investigación y desarrollo, existe el corporate venture capital, que son empresas que invierten a través de equity en distintas startups, pero también existen otras ramas, digamos, que van en camino hacia ese corporate venture capital, que es, por ejemplo, la innovación abierta, y de eso obviamente Alan conoce harto. En Chile existen hartas empresas que están en esas ramas más incipientes, digamos, en que están haciendo desafíos de innovación abierta, están llamando a startups a trabajar en problemáticas propias de las empresas. Y con el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Históricamente, estas empresas empiezan ya a ver el camino más hacia un corporate. O sea, el invertir en startups también es parte de este corporate venture capital, de un proceso de I+D externo, ¿ya? Se entiende que el I+D es un proceso de largo aliento, donde durante muchos años no se ven retornos. Por lo tanto, para las empresas no es fácil tomar ese camino, eso todos nosotros lo sabemos. Entonces, estas iniciativas más a corto plazo han ido generando en muchas empresas en Chile el entusiasmo por lograr incorporar de alguna manera el I+D a través de la innovación abierta. Y eso hay montones de ejemplos en Chile. Y ya algunos ya han avanzado hacia el Corporate Venture Capital preciso, como les mencioné recién, el caso de Copec y CMPC. Así que
Yo Muchas veo gracias. que vamos súper bien encaminados. Yo Gracias. soy bien positiva al respecto. Eso se necesita. Lo último, ya me están apurando con el tiempo para pasar la premiación, que están todos los científicos un poco nerviosos ya. El tema de la comunicación. ¿Cómo divulgamos esto? ¿Cómo salimos de los laboratorios, que es lo que siempre decimos, y lo comunicamos a la sociedad civil? Acá les pongo un ejemplo. La línea 6 del metro tiene 10 estaciones, cubre 15 kilómetros, recorre 7 comunas y beneficia a 1,1 millón de personas chilenos. Y obviamente migrantes también ahora. La inversión es cercana al presupuesto del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo hacemos, y esto pregunta para los tres para ir cerrando, para mejorar y reconocer en este mismo proceso a los innovadores? Seguramente todos conocen a Alexis. Y de a poco han ido conociendo a la gente que ha generado este tipo de emprendimientos que han tenido mayor notoriedad en la prensa. Pero ¿cómo hacemos para relevar nuevamente el rol de la ciencia, comunicarla, divulgarla de la mejor manera a la sociedad civil? ¿Qué creen ustedes cuáles son las estrategias comunicacionales para plantear esto y que sea primera línea en la agenda a nivel nacional? Pueden partir en el orden que estén. A ver, quiero de alguna manera amarrar esta pregunta también con lo que venía conversando antes. Nosotros tenemos mucho que avanzar no solo en el reconocimiento de nuestras estrellas, me parece fantástico que así sea y que esas instancias tan importantes y todas las instancias de sensibilización son fundamentales. Pero también tenemos otro desafío bien grande y es con la conciencia de que necesitamos trabajar de manera cooperativa y colaborativa con el sector privado. Y era uno de los temas que ponía. Yo creo que, y en ese sentido como ministerio hemos empezado a instalar y hemos hecho bastantes ejercicios. Y creo que ese rol es fundamental, de cómo comunicamos y coordinamos estos mundos que raras veces se ven. Y hemos tenido instancias muy positivas, algunas de ellas un poco más relativas, por ejemplo, en la pandemia, que realmente fueron fantásticas, apoyamos a montones de emprendedores, etc. Y hemos tenido otras bastante negativas, en las cuales hemos trabajado con compañías que están dispuestas a poner un par de millones de dólares para la investigación científica y esa inversión se cae, porque no es bien recibida por la sociedad civil, atendiendo a que una empresa se pone plata para la investigación, en el fondo se está, comillas, comprando a el Estado o las decisiones que tienen que ver, a pesar de que existe una institucionalidad con todos los procesos de auditoría para que eso no ocurriera. Que vela por la transparencia, obviamente. Eso Que vela por la transparencia, que más bien lo que hace una compañía que toma, una compañía minera, que dice, yo voy a hacer un recorrido con la comunidad científica, sentó a la comunidad científica, cuáles son los desafíos de la investigación en esta área, durante un año, con científicos cuidados, luego de eso hace un programa, se acerca a nosotros en la NIT, generamos un fondo, lo comunicamos y finalmente ese fondo se cae. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no estaba preparada para eso, no estaba preparada para también aceptar que una compañía pueda poner fondo en eso. Entonces, digo, con esto no quiero ser súper pesimista, sino que quiero decir que tenemos casos muy exitosos y tenemos casos que tenemos que saber conversar y poner arriba de la mesa. ¿Ya? Y que tenemos que entender que si queremos aumentar la investigación y desarrollo, es con la minería, como decía Alma, es con nuestras empresas, es creando Notco y Corner Shop y las nuevas biotech. Y nosotros tenemos todo un plan en el cual aquí hay mucha gente que me está apoyando para poder instalar el ministerio con un área fuerte de innovación, de emprendimiento, de crear nuevos programas como Startup Ciencia. Queremos crear nuevos valores. Pero también tenemos que entender que es con nuestra matriz productiva, es un valor, y eso, la difusión de esa información, para no ir como a la más lo que es divulgación, que creo que es importante, pero estos son los problemas que hoy día nos tienen en jaque en un país que quiere desarrollarse, pero que finalmente hay ciertas cosas de las que no queremos hablar. Si queremos patalear y decir, queremos más ciencia, queremos más investigación para la ciencia, yo pataleo, digo, o sea, no estoy, es una patalea que la asumo como propia, y queremos que esto cambie, sin embargo, queremos que las empresas aporten más fondos, pero tampoco nos canta tanto cuando dice que quiere aportar plata. Entonces, tenemos que entrar y poner estos temas en la discusión pública con mucho más, digamos, profundidad y lograr salir de estos lugares. Y yo creo que en ese espacio de comunicación es clave para poder cambiar nuestro país en serio, más allá de todo el aporte increíble y todo lo que ha pasado con la pandemia, que ha sido el año de la ciencia y la comunicación. Estamos hablando de ciencia y de tecnología todo el día en los pasillos. Creo que eso es revolucionario, creo que la coordinación ha sido revolucionaria, pero
este tipo de temas tenemos que instalarlo, insisto de nuevo, esta emocionalidad que esas conversaciones creo que pueden dar, que persiga cambio. Sí, yo te diría que también es una experiencia que hemos vivido en la universidad, con nuestro spin-off más exitoso que es el Forcel, que lleva casi 10 años, y tuvimos que comunicarlo a los pacientes, a los médicos, a las clínicas, a los entes regulatorios, y creo que gracias a una estrategia se ha posicionado la empresa a nivel latinoamericano como una de las top one, así que eso ha sido muy destacado. Para cerrar, Alan y Magdalena. No, bien cortito, la verdad. Yo pienso que hay tantas ideas que se pueden desarrollar, y como dice Carolina, pensando fuerte, ¿qué pasa si nos unimos todos y hacemos visualización? O sea, hoy en día no hay nadie que no conozca a los 3 fundadores de Cornershop, no hay nadie que no conozca a Matías Mutnik y a los otros de Notco. Si nosotros resaltamos a estos emprendedores, estos investigadores como rockstar, porque claramente los que les acabo de mencionar son unos rockstar en nuestro país, no hay ningún joven, ningún inversionista, ningún académico que no los conozca. Si nos unimos y realmente pudiéramos hacer una campaña de los nuevos rockstar, investigadores, científicos, emprendedores, nos caeríamos en cuento, como tú mencionabas de los argentinos. Eso. O sea, hay mucho para cerrar. hacer. Sí, yo creo que bueno, comparto todo lo que dijeron. Creo que también es importante, es una oportunidad generar alianzas con entidades internacionales para mostrar estos casos no solo en Chile, sino que afuera. Nosotros firmamos el año pasado una alianza con el Foro Económico Mundial, tenemos un programa de economía circular con ellos, y uno de los objetivos de ese programa es justamente dar a conocer las capacidades de desarrollo que tenemos de soluciones tecnológicas para la economía circular, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Así que creo que hay que usar estas plataformas también. Perfecto. Sí, solamente para terminar, mencionar un poco la estrategia que lideró Marcelo en su minuto con los hubs, que tienen que ser fuentes también de difusión de todo esto, que lo están haciendo muy bien. Está aquí HubTech presente, están los otros hubs presentes en la línea, así que esperamos también el apoyo de ellos. Pasemos ahora a la premiación. Se pueden quedar arriba, no hay problema. El premio científico lo que busca es destacar un científico o científica, innovador o innovadora, que haya tenido durante el último año, que es considerado el 2020, y haya liderado una investigación aplicada, desarrollo científico, tecnológico, que esté ojalá incento en el mercado. Esto lo pusimos con acento porque estamos impulsando aquellas tecnologías que ya estén en el mercado y que obviamente no estén tan verdes con TRL, digamos, más bajo que lo que utilizamos en la jerga nosotros en innovación. Llegaron 15 postulaciones en esta segunda versión, lo que es un aumento de un 40% respecto a la primera. Participaron, no alcanzo a leer ahí las letras, pero creo que fueron 7 regiones del país, y ahí están las distintas postulaciones que llegaron. Lo más interesante, hablando un poco de la variedad, el 30% de ellos fue mujeres, el año pasado fue un 10% solamente, así que estamos incrementando, tratando de incentivar la postulación de mujeres científicas o innovadoras también a este tipo de programa. El panel, al cual quiero agradecer también, estuvo conformado por un jurado de lujo, 6 mujeres y 6 hombres, nuevamente buscamos la equidad, yo me tuve que restar porque obviamente hubieron postulaciones de la universidad. Agradecerle a cada uno de ellos, me gustaría nombrarlos porque en verdad dedicaron tiempo a revisar las postulaciones, nos juntamos en enero a elegir los 6 finalistas y finalmente los finalistas, así que agradecerle obviamente a la subsecretaria, Carolina Torrealba, Guillermo Querey, que nos está viendo también online, Magdalena Guzmán, acá presente, Loreto Breschi, directora del INAPI, Mónica Retamal, Fundación Codea, Sandro Solari, Santiago Muso, que también está presente, Alan García, Sofahab, Sebastián Bernales desde California, que nos ayudó también a lugar las propuestas, Rocío Fonseca de Corfo y finalmente Rosario Navarro también de Sonda. Así que muchas gracias a todos ustedes por haber participado, esperemos contar también con ustedes en esta versión de 2021. El proceso fue el siguiente. Llegaron 15 postulaciones, de esas seleccionamos 6, que son las que están viendo en pantalla, y de esas 6 se les pidió un video muy cortito para poder explicar algunas preguntas que tenía el jurado. Y sobre esos 6 elegimos los 3 ganadores que vamos a pasar a premiar a continuación. Así que ahora, no sé si hay redoble de tambores, pero vamos a empezar con el tercer lugar para empezar a premiar, y le voy a pedir a nuestro vicerrector, José Miguel Simán, que suba al escenario para entregar el premio. Así que el tercer lugar es para Julián Varas, de la Universidad Católica de Chile.
Quisiera agradecer ser nominado finalista del Premio Científico Innovador 2020. Desde el año 2010 a la fecha me dedico a investigar simulación y cómo transferir habilidades prácticas. Hemos ganado múltiples premios de varios congresos internacionales, más de 40 publicaciones de impacto, adjudicación de varios fondos. Les voy a contar cómo creé See1Do1 y por qué creo que este producto va a cambiar el mundo. El año 2010 cofundé el Centro de Simulación de la Universidad Católica. En ese centro lo que hicimos fue demostrar que residentes de primer año de cirugía general son muy superiores, después de haber sido entrenados con un programa de un mes, que cirujanos generales de 3 años de formación sin simulación. Este programa de entrenamiento nos permitió entender que se requieren 3 pilares para adquirir una habilidad psicomotora. El primero es el simulador, dónde entrenar, ¿cierto? Y eso tuve que inventarlo para los cirujanos, ya que el simulador que ofrecía la industria era insuficiente. Hoy en día está patentado. El segundo pilar es el programa de entrenamiento en sí. El tercer pilar son los profesores. El entrenamiento fue tan exitoso que incluso tuvimos alumnos de Abu Dhabi. El problema es que los alumnos tienen que viajar a Chile para adquirir las competencias. ¿Es posible que nosotros vayamos donde ellos? Para lograrlo tuve que crear See1Do1 y con esto aprovecharme del pilar 1 que tienen en los distintos países para que después con tecnología llevarles el programa de entrenamiento más una red docente que es capaz de a través de See1Do1 entregar el feedback necesario para adquirir una competencia psicomotora. A diferencia de un e-learning, See1Do1 ha permitido que transfiramos habilidades prácticas de forma remota y asincrónica y hoy en día podemos enseñar el curso de la Católica de Cirugía a más de 6 países en el mundo. Si podemos enseñar cirugía de forma remota y asincrónica, ¿qué pasa en las otras áreas de la salud? En See1Do1 empezamos a hacer cursos gracias al coronavirus, ya que se hizo muy necesario ocupar la plataforma para, por ejemplo, enseñar en el pregrado y posgrado de estas carreras. Hoy en día See1Do1 está creciendo de una forma exponencial. Tenemos más de 40 cursos montados de distintas carreras, más de 4.000 usuarios activos. Pudimos entrenar a profesionales de la salud en distintas regiones de Chile, pese a la pandemia, y estamos expandiendo inclusive fuera del área de la salud, por ejemplo, en institutos técnicos profesionales. Todo este crecimiento y expansión fue necesario crear Training Competence, un spin-off de la Universidad Católica que pudo levantar la inversión de $400.000 en una reciente serie Seed, y la empresa además ha logrado ingresos por sobre $200.000 el último año. See1Do1 facilita la transferencia de habilidades prácticas de forma remota y asincrónica, pero al mismo tiempo la data se puede analizar y permite generar algoritmos que nos van a permitir entender cómo automatizar a un profesor y probablemente llegar a una inteligencia artificial. En Estados Unidos ya tenemos cartas de intenciones de instituciones gigantes de más de 80 clínicas, impactando a cientos de miles de pacientes y usuarios en todo el mundo. El segundo lugar es para Lorena Barra de Línea. Así que Lorena, muchas gracias por recibir bien la representación de Línea. Evelyn Silva recibe en su nombre. Mi nombre es Lorena Barra Bucarey, soy mamá, emprendedora e investigadora. Como ingeniera agrónoma me especialicé en hortifruticultura y trabajé por más de 15 años con pequeños productores del Maule y con comunidades indígenas de la Araucanía, introduciendo la producción bajo invernadero con una mirada más competitiva. Luego, como ingeniero civil industrial, gestioné proyectos nacionales e internacionales en el ámbito agrícola, forestal y ambiental, pudiendo observar cómo el uso irracional de los plaguicidas químicos ocasionaba daños importantes a la salud de agricultores y agricultoras, empobreciendo además sus suelos. Por ello, me concentré en transferir tecnologías limpias. Al incorporarme al Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, asumí el cargo de gestión de proyectos y sin ser investigadora aún, hice mi tesis de magíster con hongos controladores de insectos y ahí comenzó mi amor por los microorganismos. Entonces tomé la decisión de ser investigadora para contribuir desde la ciencia y el desarrollo tecnológico a esta linda y fundamental tarea. Gracias a la oportunidad que me brindó INIA, realicé mi doctorado gestionando en paralelo proyectos de control biológico para implementar un laboratorio y conformé el equipo técnico que me acompaña hasta hoy. Mi línea de trabajo son los hongos endófitos para el control de plagas y enfermedades, pero
¿Qué son los endófitos? Son microorganismos que colonizan el interior de las plantas, es decir, actúan como probióticos, ya que las protegen del daño ocasionado por plagas y enfermedades. Al actuar desde dentro de la planta, tienen la ventaja de lograr independizarse de las condiciones externas que afectan su viabilidad y eficacia en comparación con biocontroladores no endófitos. La innovación es haber descubierto la multifunción de los hongos endófitos. Ellos tienen el potencial para el control de insectos y patógenos de planta, como es el caso de mosquita blanca, importante plaga de las hortalizas, y también Botrytis cinerea, hongo que ataca a casi todas las plantas cultivadas y demanda el mayor gasto en fungicidas químicos a nivel mundial. Desarrollamos un producto denominado Endomix, endo porque son hongos endófitos y mix porque seleccionamos una mezcla de las mejores cepas. El producto se encuentra en fase precomercial, es decir, está escalado, formulado y envasado. Así, eliminamos varios químicos de las hortalizas. Además, elaboramos una formulación y envasado especial para la agricultura familiar, listos para ser usados en bombas de espalda, haciendo más práctica y segura su manipulación. Las proyecciones nacionales e internacionales son ilimitadas. Trabajamos con microorganismos que son nativos, colectados en Chile, sin embargo son ubicuos, están presentes en todas partes del mundo. Con esto podemos acceder a distintos mercados, trabajando con diversas plagas y enfermedades en varios cultivos. Bueno, la verdad es que nos llegaron las puntuaciones, estuvieron bastante parejos, pero el primer lugar fue para Javier Gimple de la empresa Cura Biotech, ubicada en Puerto Varas. Muchas felicitaciones. Recibe Esteban, que está en Santiago, y que obviamente Javier está en Puerto Varas, no pudo venir. Muchas felicitaciones a Cura y a todo el equipo. Hola, soy Javier Gimpel de Cura Biotech y les voy a contar un poco sobre nuestro proyecto y producto Resist. Bueno, un poco sobre mí, soy biólogo de la Universidad Católica de Valparaíso, hice un doctorado luego en la Universidad de California en San Diego trabajando con biología sintética de fotosíntesis. A la vuelta a Chile trabajé como postdoc en la Universidad Católica de Valparaíso de nuevo, después hice otro postdoc en el Centro de Biotecnología de la Universidad de Chile, el CEBIP, y después me pasé al mundo privado. Empecé a trabajar en Ubiome, trabajando con secuenciación masiva, servicio de secuenciación masiva. Después trabajé en Protera, a cargo de la producción de proteínas recombinantes para proteger alimentos. Y finalmente me encuentro en Cura Biotech, a cargo del equipo de aplicaciones genéticas. Desde el comienzo de la pandemia creíamos que Cura está en una muy buena posición para desarrollar productos de diagnóstico de COVID. Partimos con el qPCR, pero nos dimos cuenta que había una necesidad de simplificar el proceso de diagnóstico y ahí fue cuando decidimos ir por Resist, que se basa en la tecnología LAMP, que también detecta RNA, pero de manera mucho más simple y más rápida. Y en 3 meses logramos desarrollar el primer producto que salió a mercado y nos estábamos dando cuenta que de a poco los otros países y otras empresas estaban también siguiendo la tendencia del LAMP, siendo que nosotros fuimos uno de los pioneros en desarrollar la tecnología para testeo de COVID. El kit Resist fue pensado para utilizar muestras de saliva porque pensamos que el muestreo nasofaringeo es muy invasivo y podría ser una limitante. Actualmente hemos desarrollado 3 versiones de Resist, la última demora 2 horas en realizarse el test y utiliza equipos muy simples y no requiere de protocolos muy complicados. Al ser una técnica innovadora, nosotros nos dimos cuenta que no solo teníamos que vender los reactivos, sino que teníamos que dar el soporte técnico necesario para implementar estos laboratorios nuevos. Actualmente el test Resist se está llevando a cabo en más de 100 lugares distintos, en 5 regiones de Chile, y se están testeando 20.000 personas a la semana. Bueno, llegar a este punto ha requerido un gran esfuerzo, tanto dentro del laboratorio como fuera del laboratorio, pero ha valido la pena, los resultados lo demuestran y nosotros queremos que Chile se siga testeando con Resist para que todos volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Esteban, no sé si quieres decir unas palabras que me habían dicho que querías comentar. Simplemente comentarles los premios, son simbólicos obviamente, se hacen de basura. Esto es basura reciclada, es plástico, que hemos sido capaces de reciclar, un poco hablando de, no es que vuelan a basura, pero también en base a la economía circular, es una empresa que está trabajando con nosotros,
se llama Cactus. Ellos diseñan este tipo de premios, igual que estos maceteros que tenemos para los presentes. Y es simplemente plástico que lo imprime, en este caso son maceteros y tienen distintos usos. Y quisimos darle un poco sello también de sustentabilidad a los premios para este año. Así que, Esteban, todo tuyo. Cortitos así, porque... Bueno, no soy Javier, vengo en representación de Javier de Cura, pero quiero felicitar y agradecer primero al Ministerio de Ciencia, a la Universidad de los Andes por este premio. No sé, la mascarilla para que se escuche un poco mejor. Y la verdad es que es un tremendo orgullo recibir este premio, no solamente a nombre de Javier, a nombre de todo el equipo. Son esfuerzos anónimos el trabajo de todos estos científicos que merecen ser reconocidos y, como decían antes, o sea, el combinar la ciencia con la innovación genera justamente el desarrollo que necesitamos como país y es necesario el premiar a la ciencia. Quiero también felicitar a los otros nominados, a los otros científicos. Eran tremendos proyectos los que fueron nominados y sé que estuvo muy difícil la decisión, pero de nuevo, agradecerle a Javier, al equipo, de trabajar con ellos, de saber cuestionar el status quo y combinar la ciencia para generar un mejor Chile para todos. Es un tremendo orgullo trabajar contigo, Javier, sé que estás viendo, así que muchísimas gracias a todos por este reconocimiento. Bueno, y con esto damos por finalizado la ceremonia de premiación. Los esperamos para el próximo año, para la versión 2021. Aprovecho de comprometer al jurado para que se repita. La verdad que hicieron una muy buena pega. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien, que pasen un muy feliz día.